Gentiles amigos, bienvenidos a este espacio de análisis. Se pronostican días turbulentos en materia político-electoral. Para ello, conversaremos, lo hacemos cada semana con el maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carzolio, a quien le damos la bienvenida. Víctor, Hola, querido Jorge, un placer como siempre, muy buenos días. muy buenos días. Oye, frenaron en el Poder Judicial de momento el plan B electoral del presidente, pero Morena tiene listas a varias operadoras para hacerse cargo del control del Instituto Nacional Electoral. Tienes toda la razón, querido Jorge. Mira, esto lo que demuestra es que el presidente de la República no es un demócrata, nunca lo ha sido, a pesar de su falaz discurso. Y esto lo hemos venido señalando desde hace muchos años, Jorge. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, el presidente no es un demócrata porque finalmente no sabe perder, no sabe competir, y lo que hoy estamos viendo justamente es eso, querido Jorge, un hombre que no quiere bajo ninguna circunstancia poner en riesgo la continuidad de su partido y de su ideología política. Y para eso es indispensable que tenga el control del Instituto Nacional Electoral, de este árbitro encargado de organizar las elecciones, de contar los votos y de finalmente decidir en una democracia quién es quien nos gobierna. Y como el presidente no quiere correr ningún riesgo, bueno, pues de múltiples maneras ha buscado apoderarse del Instituto Nacional Electoral, de las instituciones electorales y también de los procedimientos electorales. Se ha encontrado, sí, efectivamente, con diversos recursos, todos ellos legales, que le han impedido continuar con esta intención de apoderarse del árbitro electoral. Y como no lo ha conseguido Jorge, bueno, pues ahora finalmente aprovechando la mayoría que tiene en el Congreso, bueno, lo que busca es poner un presidente a modo de estos que tiene como serviles comparsas. ¿Qué tantas probabilidades tiene el presidente de salirse con la suya? Muchas, Jorge, lamentablemente muchas, en cuanto a poner a un nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral que le sea a modo, que le sea incondicional. Yo veo muy complicado que esto pueda evitarse, incluso aún con algunas decisiones de la oposición. Finalmente me parece que no lograrán impedir que tenga el presidente un titular del Instituto Nacional Electoral a modo. Sin embargo, Jorge, yo sigo creyendo que quienes tenemos convicción plena en la democracia, quienes creemos que la división de poderes y la república es más importante que solo un hombre o un grupo, tendremos que definir el próximo gobierno a través de un voto masivo, Jorge. Eso es lo único que el presidente no va a poder controlar. Por eso le interesa tener una sociedad ignorante, que sea poco crítica, que tenga una capacidad disminuida de análisis, precisamente para poderla manipular a través de todos estos discursos populistas que le hacen, en mi opinión, mucho daño al país, Jorge. Pero tendrían que ser decenas de millones de votos en contra, porque de lo contrario el fraude podría ser muy probable. Sí, tienes toda la razón. Evidentemente necesitamos una elección masiva en contra del partido en el gobierno, porque efectivamente el presidente se ha apoderado de todas las instituciones poco a poco, de una manera o de otra. Es un hombre tenaz, es un hombre perverso y es un hombre que tiene perfectamente claros cuáles son sus objetivos y los persigue hasta alcanzarlos, Jorge. Y a nosotros, quienes consideramos que esto no le hace bien al país, nos toca en la medida que podamos tratar de contrarrestarlo. Entonces, aunque la Corte parara definitivamente el plan B, con el control del INE, el presidente tiene muchas herramientas para el continuismo. Sí, Jorge, sin duda, la presidenta o el presidente del Instituto Nacional Electoral, a modo
del presidente de la República será justamente la llave que le permita de alguna forma controlar la continuidad de su gobierno y de su ideario político en nuestro país. Querido Víctor, como siempre, muchísimas gracias y seguimos charlando. Un abrazo afectuoso, querido Jorge. Correspondido. Otro para usted que nos ve, que nos escucha, que participa y nuestro agradecimiento a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por hacer posible este espacio de análisis. Le mandamos, insisto, un cordial abrazo.